libro. Aitana Castaña, aquí a mi izquierda, es de Langreo, de la Cuenca Mala, de Asturias, de 1980. Es licenciada... Madre mía, empezamos fuerte ya, ¿eh? No puedo. Licenciada en periodismo, ha sido redactora en La Nueva España, La Voz de Asturias, jefa editorial de la Cuenca del Nalón. Ha colaborado en la redacción de A7, de Asturias 24, ha escrito para revistas, publicaciones sobre minería, sobre las cuencas, Movimiento Obrero o el periodismo en Asturias y en Galicia. En 2018 publicaba junto a Alfonso Zapico Los niños de humo en la editorial Pez de Plata, una memoria sentimental sobre la minoría asturiana. Ella también ha recibido premios de narrativa breve y actualmente coordina la sección de noticias de la RTPA. Y dice que sigue siendo una niña de humo y eso yo ya lo puedo comprobar ahora, que huele a carbón. Y luego está Alfonso Zapico en la pantalla, es de Blimea, del año 81. De la Cuenca Mala también, dilo. De la Cuenca Mala, son coetáneos, apenas se llevan... Y Ricardo Villoria también. Un año, te lo digo. Sí. Bueno, realmente en Fiascos se trabaja por la Cuenca Mala, menos mal, ¿no? que nos sacáis adelante. Es ilustrador, historietista, autor de cómic, trabaja en proyectos educativos, realiza ilustraciones, diseños, animaciones para campañas de publicidad, editoriales, etcétera. Es ilustrador de prensa en diversos diarios, en revistas literarias nacionales como La Nueva España, Cuenca del Nalón, Librújula, El País, publicaciones internacionales como Magazine 21, L'Internazionale. Como autor de cómic ha sido traducido al inglés, francés, alemán, italiano, polaco, griego. Se estrenó con La guerra del profesor Bertenev para el mercado franco-belga y su primer trabajo editado en España fue Café Budapest en el año 2008. Desde entonces ha publicado un montón de obras, entre ellas Dublinés, La Ruta Joyce, El otro mar, Cuadernos de Ítaca, los 3 primeros tomos de La balada del norte o Los puentes de Moscú. Entre otros premios ha sido distinguido con el Premio Nacional de Cómic en el año 2012. Y como decíamos antes, actualmente reside, y desde hace unos años, en la localidad francesa de Angulema y también sigue siendo un niño de humo. Así que nada, un aplauso por favor para Aitana y para Alfonso. Ahora, cuando me dices, Carlos, no hables mucho, pero déjame aquí sola. Y Alfonso a 1000 kilómetros. Bueno, pues nada, yo la verdad quiero darles gracias al Festival Fiasco por permitirnos, a Alfonso y a mí, pues venir a hablar de Carboneres. Quiero dar gracias al Ayuntamiento de Mieres, que yo sé que todos los que estáis aquí lo sabéis, pero la verdad que es una maravilla para toda la gente de Les Cuenques y para los asturianos tener un ayuntamiento que defiende la cultura. Concejales de cultura comprometidos con la cultura. Y entonces, bueno, dicho esto, también tengo que decir que Miguel de la librería de la lectura está fuera vendiendo libros por si tenéis que hacer algún regalo para Reyes y queréis comprarse, pues está ahí Miguel vendiendo. Y nada, yo voy a dejar hablar a Alfonso, creáis que no, doy estos espacios, dejo de hablar a él y después ya lo corto. Pero bueno, nada, lo primero que queríamos hablar, Alfonso y yo, que estábamos aquí whatsappeando ahora de los temas que queríamos cerrar, el primero era, pues ya empezamos a empezar por el principio, que es por qué Carboneras, ¿no? Cuando hicimos Los niños de humo hace 2 años, yo creo que ni Alfonso ni yo nos imaginábamos que íbamos a tener el éxito que tuvo, que fue de público una barbaridad, de hecho ya va por la 7ª edición, tuvo mucho éxito en Les Cuenques, cosa que nos vino bien para que a mí personalmente, que vivo en Sama, no me apedrearan por la calle, pero también tuvo mucho éxito fuera de Les Cuenques y bueno, eso fue lo que hizo que tenga ya 7 ediciones. Entonces, cuando hicimos ese libro que tuvo tanto éxito, a mí parecía que dentro de mí me había quedado como muchas historias que contar. O sea, desde luego... Cientos de historias que contar. Pero sobre todo como de ciertos grupos de la población de Les Cuenques, ¿no? Desde luego les mujeres, que aunque aparecían en Los niños de humo, no eran los protagonistas principales. Había alguna, pero no eran como los protagonistas principales. Pero después muchos otros.
muchos otros grupos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque encima yo, como soy un poco peliculera, según Sofía Castañón, la diputada de Podemos, dice que soy sensible a la narrativa, soy peliculera de toda la vida, pues como soy un poco sensible a la narrativa, ya de Guaja me gusta la figura del emigrante que se va de Asturias, porque les cuenques que fueron mucho territorio de gente que viniera aquí a trabajar, también fue una tierra que mandó mucha gente fuera, bien porque era gente que no quería trabajar en la mina, o sea, por motivos económicos, o bien por motivos muchos políticos, como ya el caso de los inmigrantes que salen en Carboneras, o los tenderos, que ahora que estamos en épocas tan complicadas, para ellos, para un sector como el comercio, esos tenderos que en los huelgues de los mineros apuntaban en una libreta lo que las familias iban comprando y después, cuando, no sé qué, hago así y suena muchísimo, mira, que apuntaban en una libreta lo que las familias iban comprando y después las familias ya iban devolviendo como podían, esos tenderos, el cura obrero, que el cura obrero a mí me parece como maravilloso, sobre todo el que sale en Carboneres, que acaba no siendo cura, no digo más, no hago más spoiler, ya tenéis que leerlo. Y entonces era un poquitín eso, ¿no? Recuperar como esas historias que se nos habían quedado fuera en Los Niños de Humo y que podíamos poner en Carboneres. Y además, haciéndolo de una manera distinta a Los Niños de Humo, porque Los Niños de Humo y un libro que se escribió en 15 años, porque yo algunos de los relatos, de hecho el primer relato que sale de Los Niños de Humo está escrito en Madrid, cuando yo estaba estudiando en Madrid, hace muchos años, 15 concretamente, no saquéis cuentes, pero 15, y el último estaba escrito justo para el libro. Sin embargo, Carboneras son 17 relatos, 16 escritos y el último, el 17, que ya he dibujado por Alfonso, y esos están todos escritos a la vez. No en la manera lineal, ya os lo digo, en la que están en el libro, pero sí a la vez. Entonces, bueno, para mí Los Niños de Humo, decía hilo ahora Carlos, siempre será un libro muy guapo, porque ya mi primer libro, y encima ya eso tuvo tanto éxito y sobre todo gustó tantísimo a la gente o hizo sentir tantísimo a la gente, que para mí siempre será muy especial. Pero a mí Carboneras gustaba mucho, porque a mí Carboneras escribiéndolo hizo llorar, que soy también, bueno, pues la peliculera que os decía. Y ya doy la palabra a Afonso, que está ahí. Habla tú algo, Fons, que se pruebe la tecnología. Bueno, no sé si me oís bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí hoy. La verdad que me gustaría estar en persona en Mieres, porque yo siempre disfruto un montón cuando presentamos los libros en Mieres y bueno, pero esta vez por lo menos podemos hablar vía Zoom, que no está mal tampoco. Y Aitana es verdad que cuando explica Carboneras o cuando explica Los Niños de Humo, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Además, presentando el libro en Mieres, al final estos relatos lo que sirven es un poco para rescatar la memoria, pero bueno, la gente que está ahí en la Casa de la Cultura seguramente conoce también ese lenguaje, ese ambiente, esas historias, todos esos recuerdos que Aitana rescata y mete en el libro. Toda la gente que está ahí en la Casa de la Cultura de Mieres seguro que los conoce, pero hay otra parte interesante que es tan importante o más, que es la de rescatar todo esto para compartirlo con gente que no tiene nada que ver con las cuencas mineras, que no sabe de qué va la historia, que le suena un poco el territorio, que le suena un poco lo de las minas de carbón, pero que no sabe nada de estas mujeres que cargaban carbón, que no sabe nada de los niños de humo que pasaban en el primer libro. Y es verdad que al final yo creo que sí que Aitana es muy práctica, y es verdad que este libro al final no se escribe por escribirse, sino que tiene una utilidad práctica al final, y que es explicar este mundo a la gente que no lo conoce. A la vez nosotros, bueno, Aitana cuando rescata estas historias lo que sirve es para que toda esta memoria colectiva no se pierda, pero hay una necesidad grande, yo creo, de toda la gente de les cuenques, porque al final lo de la cuenca buena o mala, bueno, al final somos un espacio único, ¿no? Y sí que yo creo que hay una necesidad de explicarlo a los de fuera. Entonces es verdad que en ese sentido el libro tiene ahí una función muy importante. Y de hecho, a mí la gente que me contacta ahora y que me escribe ahora por el tema de Carboneras, no lo hace para hablarme del libro, para preguntarme por el libro, sino que lo hace porque quieren saber el siguiente libro cuándo sale. Que yo ni siquiera
Ni siquiera, yo digo, bueno, yo ni siquiera fui a España, no firmé todavía un libro, no hablamos del libro todavía casi, el libro acaba de salir de imprenta y ya pregunta la gente, pero el próximo libro ¿de qué va? ¿Para cuándo es? O sea que sí que hay una necesidad muy grande de, por un lado, de, bueno, de Aitana y de la gente de Les Cuenques, yo creo que sí que hay una necesidad muy grande de explicarse y de explicarse ante los demás y de compartir ante los demás todo esto, que es verdad que desaparece, esto se pierde si uno no lo explica. Y luego del resto del mundo por saber, ¿no? El que haya leído Los niños de humo al principio y el que lea ahora Carboneras va a querer saber más. Y eso es bueno. Y una de las cosas que hablábamos al principio, ¿no? Que era de qué queríamos hablar y era de las mujeres, hazme gracia porque muchas veces a mí dicenme, ya que en Les Cuenques era una sociedad muy machista, suele decirme gente de fuera de aquí, ¿no? Era una sociedad muy machista y yo les digo, siéntate que te voy a contar una cosa que no sabías, era machista todo el mundo en los años 60, no solo Les Cuenques. Les Cuenques eran masculinizáis en el sentido que era la minería era un sector masculinizado porque la mayor parte de los que trabajaban eran hombres, pero no eran más machista Mieres o Sama que Madrid o Barcelona, porque en 1962 para obtener una cartilla en el banco, si eras mujer, tenías que tenerla a nombre de tu padre o de tu marido aquí y en Moratalaz. Entonces, vamos aquí a hablar de esto. Y después, cuando se habla de feminismo, les millennials, cuando hablamos de feminismo, yo me tomé lo de ser millennial porque me das como más joven, y mentira. O sea, hablamos ahora de feminismo y parece que lo inventamos todo ahora. Parece que lo inventamos todo ahora. Y sin embargo, yo pienso en las mujeres que eran de los años 60, las mujeres que hablamos en Carboneras, pienso en les nuestros hueles, que ye un poco lo que queremos en Carboneras, y hacer un homenaje a todos esos grupos que decíamos antes, pero sobre todo a generaciones que nos trajeron hasta donde hoy estamos en muchos sentidos, o sea, que nos sostuvieron en pie en muchos sentidos, también en un sentido práctico, como dice Alfonso, que seguramente yo esta practicidad la tenga precisamente por haberme criado en Les Cuenques, aquí dramas los mínimos, vamos a tirar para adelante. Pero bueno, hablando de sororidad, de feminismo y tal, cuando a una mujer, por ejemplo, se moría el marido en un accidente o el marido tenía un accidente y estaba en el hospital y de repente a su casa no llegaba un sueldo, de repente les vecines, que era la familia que tenía, era la red que tenía la mayor parte de esas mujeres, eran las que cogían una potuca de caldo y se lo llevaban a casa para que los fíos no ellos faltara de comer. O era la que decían, mira, no te preocupes, al guaje, mándamelo a comer a casa, que ya he ido yo de comer. O era la que estaba mala y estaba en la cama a lo mejor tirada por la razón que fuera y les vecines eran los que le iban a tender la ropa, iban a que no faltara nada en esa casa. Esa red de mujeres que se conformó en Les Cuenques mineres, en Les Cuenques, en Les Barriades, en los pueblos y yo estoy segura, pero yo no soy de esos sitios, que en otros sitios donde haya industrias y donde haya barriades de obreros pasa exactamente igual. Aquí muchas veces lo hablamos. Hablábamos sobre todo con los niños de humo. Les Cuenques somos un territorio lleno de bastardos y no porque seáis de Mieres, no, estoy en broma, no porque seáis la cuenca mala, no, somos bastardos todos. Quiero decir, cada uno podemos tener un huelu de Andalucía, un huelu andaluz, castellano, en mi caso de la zona del oriente de Asturias y familia por parte de mi padre que viene de Salamanca. Gallegos, andaluces, extremeños, castellanos, del resto de Asturias, madrileños, o sea, venían de toda España, venían aquí y venían mayormente solos. Entonces, esa red que tenías era les tus vecines. Yo recuerdo, o sea, con el cariño con el que les mis hueles hablaban de sus vecines, de la vecina de abajo, de la vecina de al lado, de tal. Entonces, ese feminismo y esa sororidad de la que a mí me llegó gracias a lo que me enseñaron los mis hueles, era una de las cosas que también queríamos contar. Hay un relato en concreto que yo sé que a mujeres que puedan haber conocido esa época les llega dentro, les llega la emoción, que es el de la cuna. Y ese relato, el de la cuna, que os lo digo, pero tenéis que leerlo igual porque está muy guapo escrito y sobre todo dibujado, muy guapo. Llega un relato en el que a una moza, ya al principio del libro, se muere el marido en un accidente
y entonces unos vecinos le hacen una cuna para que meta al bebé que acababa de nacer. Esa historia, y de verdad, cuando a mí me dicen, ¿dónde sacas las historias? Cuando los niños de Humo, y veníamos a Mieres o íbamos, bueno, presentamos no sé cuántas veces, y yo no había vez que no estuviera después de presentar el libro, firmando en el que no me apareciera una historia digna, ya no de un relato, de una novela. Y recuerdo perfectamente como aquí en Mieres vino una moza del concello de ayer y díjome, mira, en mi casa pasó esto, mi madre quedó viuda, tenía con 2 guajes, uno de ellos era yo, que era un bebé, y los vecines arreglaron y toda la casa, los cristales que estaban rotos, tal, no sé qué, y una vecina y un vecino hizo una cuna para meterme a mí. Y eso pasaba. Y después hay una historia que a mí me gusta mucho, y ya te paso el testigo, ¿eh? Bueno, que a mí me gusta mucho, que Marcos Merino, el director de Remind, de la película Remine, Historia del último movimiento obrero, que hay un documental que si no lo visteis os lo recomiendo, sobre les huelgues del 2012, guapísimo, y además muy bien hecho, contado sin ningún tipo de voz en off, muy guapo. Pues Marcos, cuando trabajaba con la mujer en Telecinco, y dejáronlo, de la noche a la mañana pidieron la cuenta y vinieron a vivir para Turón. Y entonces llegaron a vivir a Turón con una cría y ella embarazada. Y entonces cuenten ellos siempre que cuando llegaban en Turón viviendo unos días o así, llegó una paisana con una potuca de potaje y dijo, y toma para vosotros. Y dijeron ellos, ¿pero por qué? Y dijeron, porque con un crío y tú embarazada y os venís a vivir aquí, seguro que ya que lo necesitáis. Ellos no lo necesitaban, ni mucho menos, pero ese gesto a ellos ya ellos dio a entender que estaban en un sitio que no es normal. Y eso, nosotros que vivimos aquí o que somos de aquí, parece lo más normal del mundo, pero en cuanto sales fuera, y ahí a ver qué tiene que decir Alfonso, que vive fuera, pues te das cuenta que no es normal. No es normal esa red de vecines, esa solidaridad como sin saber que es solidaridad. No sé si me explico, ¿sabes? Como la forma de ser, que una vecina te traiga una potuca porque considere que tú, si viniste a vivir preñada, paturón, que no hay nada de trabajo ni nada, porque esto fue hace poco, entonces ya que lo necesites y yo te lo traigo, no te conozco de nada, pero te lo traigo y que sepas que yo estoy ahí. Y esa manera de ser que yo estoy convencida que tiene mucho que ver con de dónde venimos y de lo que nos enseñaron esas generaciones, pues yo una de las cosas que yo quiero, dentro de esa didáctica que dice Fonso, que me gusta a mí hacer, que no digo yo que no, pues exponer en Carboneras. Esa y alguna otra cosa más, pero esa para mí es muy importante. ¿Tú qué tienes que decir, Fonso? Bueno, yo tengo la visión desde fuera. Y es verdad que yo llevo 10 años en Francia y vengo de Blimea. Y luego, bueno, yo viví en Blimea, viví en Sama. Y es verdad que cuando llegué aquí sí que me di cuenta de que muchas cosas que yo tenía normalizadas y que para mí eran evidentes y eran obvias y eso era así porque era lo normal y lo lógico, pues resulta que no. Resulta que no. Esa manera de vivir las cosas en colectivo y esa especie de solidaridad que existía. Bueno, en Blimea hay plazas, hay barriadas obreres y hay plazas que son 2 Cs son 2 Cs con bloques de pisos, y es verdad que ahí es donde se da ahí es donde yo descubrí de verdad esta especie bueno, de gente bastarda, ¿no? Que venía de un montón de sitios diferentes, que venían de Extremadura, que venían de Andalucía, y es verdad que les cuenques mineres, que son un territorio que aparte tiene una identidad muy marcada y tiene una imagen de marca muy fuerte, y es muy curioso porque hay un territorio en el que la identidad no bien por la geografía, porque en realidad somos todos un poco de donde nos nacieron por accidente y todos de muchos sitios diferentes. Y un sitio en el que además tampoco la identidad, bien por la lengua, porque es verdad que yo soy de Blimea y yo asturiano siempre lo hablé mal porque hablaba esto que habla Aitana también, que ye el amestao, que a veces hay que reivindicarlo porque ye un... En Blimea habláis peor, ya te lo digo. En Blimea hablamos peor. Estáis un poco y él... sin cepillar. Bueno, no quería decir. No, pero esto broma, es muy interesante porque es verdad que ese asturiano mal hablado, que hay una mezcla de muchas cosas y hay una cosa muy bastarda, que es el amestao, yo a veces reivindico porque me gusta, porque lo que quiere decir también es que
que dentro de ese caos arquitectónico que son los cuenques, donde se vivía de cualquier manera, y ese caos a veces también social y caos ideológico, donde se mezclan tantas cosas, bueno, también se mezclaba el lenguaje, y al final lo que primaba y lo que de verdad marcaba la vida era el trabajo, ¿no? Y por eso lo de las mines de carbón, los mineros y los carboneres podían ser de cualquier parte y hablar con cualquier acento y de cualquier manera, siempre lo que unía y lo que hacía, bueno, lo que de verdad cohesionaba era el trabajo. Y eso es una cosa que claro, yo cuéntolo en Francia o cuéntolo donde sea, y es una cosa que suena un poco al siglo XIX o a ciencia ficción, pero bueno, pero yo una cosa que sí es verdad que es anacrónico y que hoy día pues ya casi no existe. Pero nosotros sí que lo teníamos, yo creo que sí lo seguimos teniendo de alguna manera, y bueno, y por eso también lo convertimos a veces en noveles, ¿no? Porque merece la pena compartirlo, y por eso Aitana tiene que escribir sobre esas historias que son reales, porque... Yo pensé que me estaba escuchando para el tercero, por eso digo yo. Ya está también, como... bueno. No. Pero a mí es verdad que estas historias... Me hace gracia lo que dices de caos ideológico, porque Alfonso y yo también nos definió Sofía Castañón como un libro de ¿cómo ye? Somos un libro de coalición. Porque siendo yo claramente Irene Montero, porque ¿quién voy a ser? Y él Ábalos. ¿No? Somos un libro de coalición porque él es del Oviedo y yo no. Yo soy del Sporting. Sobre todo esa es la peor coalición, o sea, la coalición más importante que tenemos. No, pero bueno, hazme gracia lo del caos ideológico, porque el siguiente tema que tenía ahí, que también era un tema que tratamos a conciencia, y como el tema de un poco la memoria histórica, pero más que la memoria histórica como el concepto que está como tan traído, ¿no? Pero en el día a día, la memoria reivindicativa de les cuenques, en el que en los agradecimientos del libro se podría nombrar a muchísimas personas, pero yo nombro a una, que es Anita Sirgo, que no voy a decir la edad de Anita Sirgo porque después va a reñirme porque ella es bastante presumida, pero bueno, tiene unos años, que fue un exponente fundamental y sigue siendo de la reivindicación, de la lucha en les cuenques, y también ese caos ideológico que menciona Alfonso, al final también nos provocó muchas historias, ¿no? Muchas historias personales y muchas historias como colectivo. Les huelgues de los años 60, en las que la figura de la mujer fue tan importante por personas como Anita Sirgo, porque ellas fueron las que de alguna manera se pusieron a la cabeza de las reivindicaciones con una de las maneras más guapes, pacíficas y a la vez como metafóricas de llamar a alguien cobarde, por no decir otra cosa, que ir a tirar maíz a los esquiroles en les huelgues, a los pozos, que fueron llevadas a los calabozos, que fueron torturadas, que fueron en muchos casos violadas, que les rapaban el pelo y las tiraban a la calle. Y muchas veces cuando me dicen, como merece la pena tratar este tipo de cosas, o sea, este tipo de, como significate tanto, digo, mira, es que esto también son les cuenques, y es que esta gente y estas generaciones que de alguna manera sufrieron en sus propias carnes y literal el devenir de un país y de una zona como eran los cuenques mineros, es que forman parte, yo les conozco, o sea, no hay alguien que venga de hace 3 siglos que yo haya leído en los libros, no, es que yo cuando estaba escribiendo el libro, a mí Benigno Díaz, que yo un paisano de Sama, o sea, de Langreo, que yo de Izquierda Unida, me dijo, sí, yo me acuerdo perfectamente cuando Ramos, que era un capitán de la Guardia Civil que estaba en Sama, cuando torturaba, cuando daba palices, yo me acuerdo perfectamente que se ponía el bañador, quitaba el uniforme y poníase el bañador, así no se manchaba de sangre. Eso me lo contó Benigno, que vive, o sea, no me lo está contando alguien a través de un libro que haya escrito hace 2 siglos o de otro país, no, es que es gente que convive con nosotros en nuestro día a día y que sufrió este tipo de cosas. ¿Por qué no vamos a reivindicar que esa gente lo cuente o nosotros contar lo que esa gente sufrió? Cuando durante la pandemia murió Fausto Sánchez, que es un histórico militante del Partido Comunista también de Langreo, que encima yo tengo mucha relación con él porque el huelu que no comparto con una prima. Yo tuve una prima, tenemos un huelu en común, pues el otro huelu de Alba y Fausto, era Fausto. Y Fausto escribió un libro hace poco también,
en el que cuenta un poco sus memorias. Y Fausto, a mí, yo tuve la suerte de, cuando nací, ya Fausto más o menos andaba por ahí, entonces yo lo conozco como Anita Sirgo de toda la vida. Y yo recuerdo cuando Fausto me decía, cuando lo secuestraban, cuando lo llevaban para la cárcel y daban unos palices que no se tenía en pie, y recuerdo que decía uno, me decía él, que le decía uno al oído, Fausto, aguanta, que ya se están cansando. O sea, que ya se están cansando de pegáis, o sea, de pegáis palices. ¿Por qué? Por pensar. Ya no diferente, por pensar. Este paisano era por pensar. Y también él, que Fausto es una persona que murió con sus 90 y pico años, con la cabeza súper bien amueblada, el paisano también, él siempre reivindicaba el papel de las mujeres en la lucha. Y no solo en esa lucha de la que hablábamos que era evidente, ¿no? la de las huelgas de los años 60. No, en el día a día, porque él decía, yo estoy en la cárcel, no estamos en la cárcel, los hombres estamos en la cárcel. Y bueno, allí, vale, sí, péguennos o no, o nos tienen allí en celdas de castigo o tal, pero oye que ellos están fuera. Ellos tienen que luchar contra la vigilancia exhaustiva que hacían de ellos, la indiferencia de muchísima gente, cuando no el ataque frontal de muchísimos vecinos, no muchos, pero con que fuera alguno ya le hacía la vida imposible. Y encima luchaban con tener al marido, que seguramente era el que llevaba el dinero a casa, en la cárcel. Ellos son los que realmente, ellos eran los que también lo hablamos y lo mencionamos en Carboneras, eran los que en muchos casos repartían el mundo obrero. O sea, algo tan que parece tan tonto como repartir una revista, pues no lo era, porque en esa revista se hablaba de muchas cosas que no se hablaba en ningún otro sitio. Solo en las trastiendas de alguna librería o de algún sitio donde, bueno. Entonces, la memoria de esa reivindicación para mí también era importante porque a veces es como que forma parte de una historia así general, como que no tiene nombres y apellidos, como que no hay historias concretas, sí, la reivindicación de los cuenques. No, la reivindicación de los cuenques tiene nombres y apellidos y tiene historias que fueron muy tristes y que ahora mismo las podemos contar sin ningún tipo de tapujo. Entonces, como somos un libro de coalición, siendo yo Irene Montero y tú Ábalos, todo el mundo lo sabe, pues entonces también era uno de los temas que a mí más me gusta, porque encima yo, como soy, aparte de dramática, me gusta la polémica, pues ya, si queréis, hablo de Vox. No yo os doy vamos, ni medio minuto. Di tú algo, que voy a beber. Faltaba un culete de sidra aquí, Carlinos, ¿dónde está? ¿Cortóse el de Francia? Bueno, no se cortó. Estaba mirando la chuleta, porque es verdad que el tercer punto del que íbamos a hablar era Anita Sirgo y la reivindicación. Sí. Y hablamos de Anita Sirgo, pero es verdad que yo creo que cuando estamos haciendo un libro, cuando alguien se pone a hacer un libro sobre los cuenques mineres, sobre la memoria de los cuenques mineres, yo creo que ni se plantea, o sea, ni nos planteamos siquiera la memoria histórica como objetivo o la reivindicación como algo ajeno, porque en realidad los cuenques mineres y en memoria y es reivindicación, pero desde siempre, o sea, y ya funciona de manera inconsciente, yo creo. La gente, sobre todo de otras generaciones, porque a nosotros ya nos pilla más a contrapié, pero yo creo que el tema de reivindicar y un músculo que siempre funcionó en les cuenques y que esta gente tenía muy desarrollado, porque además siempre se habla de, bueno, estábamos hablando antes de la cohesión de las mujeres, de cómo estaban cohesionados los paisanos en los pozos. Y la cohesión al final viene y es mucho más fácil unir en lo malo, en el sufrimiento, que cuando no pasa nada, cuando no hay ningún problema, cuando la vida ye plácida y cómoda y pasa sin pena ni gloria, pero en los cuenques mineres no se vivía así, vivíase mal y pasábase fame y sufríase mucho, y esto es verdad que bueno, no sé si se ha olvidado, yo creo que no, que eso no se olvida, y la gente esta, incluso teniendo ideologías a veces muy encontradas y viniendo de sitios muy diferentes y hablando con acentos muy diferentes también, esta gente tenía una cohesión muy fuerte porque sufrían los mismos problemas, y esto es verdad que estas mujeres de Carboneres, si se unieron tanto, fue porque sufrían mucho y porque había fame y porque era una época muy dura,
de la que y es verdad que en muchas familias pues hablábase poco. Por eso hay que hacer libros así, porque muchos venimos de familias a lo mejor... bueno, Aitana no, porque Aitana yo creo que en la familia de Aitana todos son de hablar mucho, en general, de todo. No, a ver si Pero, crees que salí yo de la nada. pero yo es verdad que mucha gente viene de familias, hay muchas familias en las que apenas se habla de lo que pasó. No, y yo Supongo que también por la creo, dureza Alfonso, de... y ¿sabes qué pasa? Que yo también creo que hay una cosa que está clara, que en los años 60 o los años 70, los paisanos, y yo hablo de los mis güelos, no voy a hablar de nadie más, pero dábame la sensación de que ya era todo así. O sea, los mis güelos no eran malos paisanos, para nada. O sea, no eran malos paisanos, eran gente maja y graciosa y bueno, hasta peculiar para bien. Pero pues a mi güelo y a mi güela, a mis güelos gustaba ellos la farra más que un tunto un lápiz. Entonces, quiero decirte, en casa taben poco y lo poco que taben, pues a veces llegaban como llegaban y tal, y eso también había que contarlo. O sea, dices tú, se vivía muy mal, alguno vivía muy bien también, pero bueno, esto yo quiero decir que dentro también un poco de cómo se forja la historia de estas mujeres, también está ahí. También tenían que luchar muchas veces contra eso, contra a paisanos que eran eso, no tenían por qué ser maltratadores ni mucho menos, eran paisanos que trabajaban donde trabajaban, que salían de trabajar y mi abuelo, bueno, no voy a decir nombres porque cualquiera de los dos, entre el pozo y casa, barca había, bar en el que paraba a tomar la pinta de vino o lo que hiciera falta. Y llegaban a casa, a veces con perres, a veces sin perres, y la mayor parte de las veces con una trócola descomunal. Entonces, bueno, es verdad que ellos trabajaban en unas condiciones muy, muy males. El otro día, hablando de esto, mi tía, leyendo el libro, mi tía recordó una imagen que ella pensó que no se acordaba, que era de mi abuelo, después de un accidente de mina en el que se había muerto un compañero que él tenía mucho aprecio. No sé si me dijo mi tía que era portugués o gallego, llamábalo así, el portugués o el gallego, no me acuerdo. Pues ella recuerda de repente a mi abuela ayudando a mi abuelo a desvestirse y mi abuelo hecho polvo, ¿sabes? Era cierto que mi abuelo hecho polvo porque era un chaval al que tenía mucho aprecio y ese día se había matado en un accidente. Efectivamente, las condiciones de trabajo eran malas, las condiciones de vida eran malas, pero también, que eso también lo hablábamos en los niños de humo, había mucha vidilla y entonces eso, la vidilla, sí que es verdad que eso era un poco más de hombres que de mujeres. Entonces esa también yo creo que forja un poquitín el carácter de ellos. Cuando a mí me preguntan muchas veces ¿cómo eran les carboneres? Pues les carboneres eran como, no hay a lo mejor nada que diferencia a les carboneres del resto de las mujeres, de les cuenques, nada muy grave. Hombre, a lo mejor ellos eran como más dures, solían tener historias más duras también, porque ya sabéis que la mayor parte de los carboneres eran viudes, eran mayores, viudes, o eran jovencines solteres todavía, y seguramente pues sin padres o así. Entonces normalmente solían ser historias un poco complicadas, o de familias muy numerosas que necesitaban les perres para comer. Sí que es verdad que la situación en la que vivían eran duras, pero además ellos tenían ese plus de que tenían que luchar contra una vida en el que el paisano pues pasábalo seguramente, cuando se pasaba bien, mucho mejor que ellos. Yo esto lo quiero decir así como feminazi que soy, aparte de dramática, y Irene Montero. Gracias. No, a mí me hace gracia porque nunca me lo discute, Alfonso, por la cuenta que trae. Bueno, cuarto tema, que este me encanta a mí porque tiene que ver con Mieres. Vamos a hablar de cuenques buenas y cuenques males. Venga, ya llega el momento de poner sobre la mesa todo. No, me pregunta mucha gente, nos preguntan que por qué Montecorvo. Bueno, Montecorvo del Camino, que os sonará lo del camino, y es invención de Alfonso. Cuando yo empecé a escribir Carboneras, lo digo ya, no se llamaba Montecorvo el pueblo, llamábase Santa Bárbara. Pero Santa Bárbara existe, entonces yo no quería que nadie pensara, sobre todo los de Santa Bárbara, tipo Carlos, que de Perabeles, leyera el libro y dijera él, a ver, esto no es Santa Bárbara. Yo no quería eso. Entonces yo estaba pensando, ¿y qué hago yo con este pueblo? ¿Qué nombre y pongo? Y de repente pasóseme por la cabeza utilizar un pueblo que ya existe en la memoria colectiva, que lleva Montecorvo, que es un pueblo que inventó Alfonso para la balada del norte, para una trilogía, de momento, que va a ser tetralogía. Véndote yo muchos libros de la balada del norte, no lo sabes tú bien,
sobre la Revolución del 34, que ya ahí dije yo que en vez de tetralogía que haga en plan 70 capítulos y que lleva a los paisanos al Montepío, a Ledesma, yo creo que deberíais hacerlo. Capítulo 75, Ledesma, yo lo veo. Bueno, Montecorvo, Alfonso, bueno, ahora nos lo contará, eligió ese nombre y entonces yo se lo pedí para las Carboneras y tampoco di mucha opción, no dije, no te estoy preguntando, dije, te voy a usarlo, no. Me dijo que sí, que por supuesto que lo podía utilizar, pero cuando me preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo reconozco aquí abiertamente, lo digo en el auditorio de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, que en mi mente, en muchas ocasiones, en muchos de los relatos y en escenas, Montecorvo y Urbies. Esto lo voy a decir aquí, lo digo abiertamente. Pero también y Santa Bárbara, también y el Encarná, que está la Guardia Carrocera, también y el Entrego, también y a veces Mieres. Hay muchos Montecorvos ahí dentro. Pero y es verdad que después llega Alfonso, dibuja cosas de Montecorvo y resulta que la iglesia que aparece en Montecorvo y es clavada a Bustiello. Y claro, yo entonces ahí ya no tengo defensa, y es Bustiello. El pueblo de Montecorvo se parece también un poquitín a Bustiello, lo decimos. Y bueno, entonces Montecorvo no oye nada, pero a la vez lo oye todo. Y eso a mí, una de las intenciones que tengo y que me presta porque lectores de diferentes sitios de Les Cuenques, porque yo tengo que decir aquí que soy pancuenquista, ¿vale? No soy de la Cuenca Buena ni nada. Soy pancuenquista, creo en Les Cuenques como conjunto. Si vengo a gastar a Mieres, vengo a gastar a Mieres, incluso voy a gastar a Polalena, si hace falta. Incluso voy a la Viana. Y entonces yo soy pancuenquista, pero sí que si tengo que decir, para mí Montecorvo es todo y a la vez no oye nada. Pero reconozco que hay un poco de Mieres. Ahora defiende tú que esa iglesia no oye Bustiello, a ver cómo lo hacemos. Di tú que oye Montecorvo para ti. Bueno, la iglesia ya la de Bustiello, pero ya que en realidad esto de Montecorvo ya una artimaña que Aitana utiliza, que yo utilicé también cuando estaba dibujando las viñetas del Bala del Norte. Vaya valor tienes, hermano. O sea, la artimaña ya es mía, inventástelo tú, ¿eh? Bueno, yo lo utilicé por lo mismo por lo que lo utiliza Aitana, porque al final lo que queríamos era picar, hacer una especie de buffet libre, picar aquí y allí, y vamos a coger esta iglesia aquí, y este pozo minero de allí, y el cargadero de carbón de no sé dónde. Las historias vienen de muchos sitios, claro, porque estas historias que cuenta Aitana del comisario Ramos y esto viene de Langreo, hay historias que vienen de Mieres, hay historias que vienen de San Martín del Río Aurelio, bueno, son muchas cosas que en realidad, lo curioso de Les Cuenques es que yo que vengo de Blimea, por ejemplo, sí que yo vengo de Blimea y tengo muy claro siempre tuve muy claro que había una frontera invisible entre Blimea y Sotrondio, y en Sotrondio con los del Entrego, y dentro de la propia Blimea no era lo mismo. Bueno, Blimea, cuando vas por la autovía, tiene una entrada que trae Blimea Norte y otra entrada que trae Blimea Sur. No inventes que no tenéis entrada. El corredor del Nalón, tuvisteis de manifestaciones años, por favor te lo pido. Bueno, tenemos dos entradas, Blimea Norte y Blimea Sur. Bueno, y es verdad que incluso dentro del propio pueblo pues había una plaza aquí y otra plaza aquí y una barriada minera en el medio, y había divisiones muy pequeñas, a veces más psicológicas que reales, y había muchas cosas que parecía que nos llevaban un poco a la división, ¿no? En el fondo, luego, cuando ya uno de verdad mira desde lejos y coge un poco de perspectiva, dase cuenta de que es todo lo mismo. O sea, somos lo mismo, en realidad, Turón y San Martín del Río Aurelio y Blimea, Ciaño, Sama, todo es lo mismo, porque en realidad tenemos los mismos problemas. Al final tenemos todos los mismos problemas, todos. Si hay una solución el día de mañana para Les Cuenques, o si hay una manera de salir adelante, tendrá que ser la misma para todos. No hay posibilidad. Vamos yo como si fuera, Les Cuenques Mineres, yo como si fuera un barco, bueno, no a la deriva, ¿no? Pero yo un barco que es verdad que no se va a hundir por compartimentos. Si se hunden, húndense todos, y si llega a buen puerto, llegará entero y con la tripulación al completo, ¿no? Y es verdad que por eso hay que reivindicar más el pancuenquismo, porque luego hay suspicacias y la gente dice, ¿y por qué este libro se presenta antes en Mieres
Porque esto este ya es año, pretemporada, o antes en esto Sotrondio, ya que es en pretemporada. Crimea, Hasta que no se o- presente el Langreo no hay presentación oficial, esto ya es pretemporada. Ya te lo digo. Bueno, o en Blimea, si tú te pones así exquisito. Yo Pues sí. estoy de acuerdo contigo con eso que dices, pero a mí también te digo que me da un poco la vida meterme con los de Mieres. Yo lo digo. Bueno, eso sí, eso sí. A mí, gústame, pero gústame de hacerlo de frente. Aquí, por ejemplo. Llegar a Teodoro Cuesta y decir, a ver, la cuenca mala. Yo tenía una chapa que me regaló Alfonso también, que Alfonso se la regaló Uru de Mieres, que decía, soy de la cuenca buena, la mala y la otra. Y esto me encanta porque vas a Oviedo y dicen, vaya cómo estáis con los de Mieres. Y yo, sí, anda. No hay muchas cosas que nos separaban como ideológicamente y había una cosa que nos unía, que era un poco la farra, porque yo venía a Mieres a la cúpula, que ya hay que venir, que había que venir por Santumiliano, que no había autovía minera. Y esto también, yo creo que por ahí igual una de las salvaciones de les cuenques igual y la farra, que no lo planteamos. No estamos pidiendo fondos mineros para una verbena comunal. ¿A qué iba San Martín del Rey Aurelio? Al pote. ¿A qué subía a la Viana? A les fiestes también. Había que pensarlo. Incluso ahí a la fiesta del Cordero de Chagüezos. Yo movíame mucho por los cuenques. A mí, por el mi pancuenquismo, hizo mucho la orquesta tequila. Ahora que lo pienso. No, mira, voy a decirte, vamos a hacer casi una hora y yo creo que no mencionamos la editorial, que después Jorge me echa bronques, Jorge Salvador, el editor, porque dice él que no lo digo. Pez de plata. Pez de plata. Menos mal, porque yo en algún momento dije hoja de lata, pero no oye pez de plata. No, ahora ya lo sé, a 2 años era cuando tenía problemas. Entonces, Pez de Plata, la editorial Pez de Plata, que era aquí otro tema que tenía yo aquí apuntado, editorial, distribución, y temón aquí de como primicia para Mieres, que que hoy sale la 2ª edición de Carboneres. Esto está muy guay porque tanto Alfonso como yo, que sí es cierto que somos los que cobramos los derechos, pero ya os digo que no nos va a sacar de probes porque no. Al final lo que nos pasa es que como nos pasaba con los niños de humo, ¿no? Lo que nos presta de que se venda y el hecho de que hagas con ello un paquetino y lo lances, ¿no? Y la gente, sobre todo de fuera de los cuenques, lo lea y te llame y te diga qué guapo y qué cosas más raras hacíais en los cuenques. Entonces, la 2ª edición a mí me gusta y os lo juro que sobre todo, se lo decía antes a Carlos, préstame por Alfonso y por mí, porque bueno, oye, tampoco... Pero me presta sobre todo por el editor, por la editorial Pez de Plata, porque al final, en un mundo como en el que vivimos, poner perres por delante para sacar adelante cualquier tipo de proyecto cultural, sea un libro, un disco, una obra de teatro o lo que sea, ya me parece como que es un lanzado de la Virgen. ¿Se puede decir la Virgen ya a estas horas? A ver, sí, hombre, sí. Va. En 2 horas estamos en toque de queda ya. Entonces, como una aventura que hay que ser muy valiente. Gústame mucho por la editorial y gústame sobre todo, de verdad, por las historias de Carboneres, porque las historias de Carboneres, cuando yo les escribo y Alfonso les dibuja, y van y salen, ya dejen de ser nuestras y pasen a ser de la gente. Y después, dentro de este tema de que hay mucho Mieres dentro y no penséis que lo digo porque estoy aquí, que esto voy a tener que defender 11 años en su momento y a ver cómo hago, este tema que os voy a decir. Hay mucho Mieres porque hay estas historias que os decía yo que me contaban a mí cuando íbamos a presentar Los Niños de Humo, pues una de ellas, además, es que yo soy lo peor, traje el libro y dentro del libro tengo una hoja que de Belia, que Belia cuando yo presenté el libro, pues yo creo que aquí en Mieres, de repente llegaba un mensaje de una mujer, una profesora, maestra jubilada, que de Urbiés, por eso os decía antes que para mí mucho Urbiés, el Montecorvo, que me cuenta en un correo electrónico guapísimo, me dice, oye, me encantó no fue por la presentación, fue porque había leído el libro. Me dice, me encantó el libro, me encantó porque me trajo un mogollón de emociones y de sensaciones de cuando yo era guaja, porque yo era una niña de Urbiés, de estas niñas así como mala de los bronquios, siempre de estos delicadines, y empieza a contarme una historia que es la siguiente, que ella cuando se ponía mala bajaba a Mieres y la madre compraba yo 1000 hojas de la confitería Paradiso y entonces ella quería ponerse mala, o sea, ella aspiraba a enfermar
para que la madre la bajara a Mieres y comprara 1.000 hojas. Que, por cierto, tenéis que saber que el debate, si se dice un o una 1.000 hojas, fue de lo más duro para sacar el libro adelante. Casi lo frena. Casi estuvimos a punto de no sacar el libro porque yo me enfadaba con Jorge porque yo digo una 1.000 hojas y él dice 1.000 hojas. Bueno, este tema lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, Evelia, que lleva un personaje que sale en el libro, ponemos ahí para la verdadera Evelia porque al final ella fue la que me inspiró a mí ese relato. Y eso también es una historia real y esa de Urbiés, esto ya sí. Entonces ella decía, el otro día tuvo la presentación de Oviedo y decía ella que se sabía sentido identificada. Entonces, para mí, llegó como un regalo que de repente Evelia, que fue la que me contó esa historia, que a mí tanto me emocionó en su mensaje, en su correo electrónico tan guapo, pues de repente que yo haya podido trasladar eso a una historia de ficción y que a ella y preste, pues gústame mucho. Y entonces yo creo que al final esas historias tan guapes son las que logran que la gente, bueno, pues de alguna medida, yo creo que escribir bien, bueno, pues no es fácil, pero bueno, yo qué sé, podía saber peinarme y no sé escribir. Entonces, más o menos. Entonces, bueno, yo creo que la verdad hay una buena noticia la segunda edición, pero para mí sobre todo por las historias que cuenta Carboneres y porque yo soy pancuenquista, pero sobre todo soy como un poco fanática de los cuenques. Entonces a mí que se hable bien de los cuenques me parece fantástico. Alfonso, incluso de Blimea. Madre, no voy a poder volver a tu pueblo, ¿eh? Estoy metiéndome muchísimo con los de Blimea. Hoy como no tengo a Jorge Salvador para meterme con él, que yo he ido Oviedo, pues topete a ti. No, pero es verdad. Bueno, y ya para cerrar, pues es verdad que es buena noticia que se reedite Carboneras, pero bueno, yo creo que se esperaba que Carboneras se reeditara. Los Niños de Humo tuvo unas cuantas ediciones, llegó a un montón de lectores y es verdad que en ese sentido yo creo que Aitana, cuando escribe es honesta, pero ya una vez que el libro se imprime y llega a librerías, lo que tenemos que hacer sí que hay que ser un poco, hay que ilusionarse y querer hacer, yo quiero imprimir cuantas más ediciones mejor y llegar al máximo de gente posible. Porque ya no hay una cuestión ni de royalties, y una cuestión de que al final tenemos aquí esta historia y además, y más si cabe, porque es verdad que yo antes de hacer antes de dibujar La Balada del Norte o antes de meterme en estas aventuras a dibujar Los Niños de Humo con Aitana o Carboneres, y es verdad que pensé que estas cosas no interesaban a nadie. Estas cosas que nos pasaban a nosotros o que pasaban a los güelos o a les güeles o estas cosas que pasaban en la cuenca, en les cuenques, bueno, en les dos. Yo sí que pensé que eran cosas que no interesaban a nadie y que desde luego no iban a llenar un libro, y si llenaban un libro pues sería un libro para quedar un poco cogiendo polvo en 4 bibliotecas de 4 pueblos. Y ahora yo cuando me rebelo ante esta idea que yo sí que tenía antes y digo pues lo que nosotros vivimos y lo que nos pasaba y lo que pasaba a esta gente, lo que pasaba a estos vuelos que teníamos nosotros y a estos vuelos, sí que es importante y sí que es interesante y sí que la gente, fuera de Asturias sobre todo y bueno, en muchos sitios, conecta con eso y lo lee y llama la atención y quiere saber más y toca la fibra sensible. O sea que sí que en ese sentido sí que es verdad que no solo por Jorge Salvador, claro, yo os desearía no sé, que pudiera comprarse un Chalento Remolinos Jorge Salvador con las reediciones de Carboneras. Tenemos un grupo de WhatsApp que estamos Alfonso, Jorge y yo, ¿no? Y entonces de repente dice Jorge, bueno, chavales, que vamos a sacar 7ª edición de Los Niños de Humo. Y Alfonso y yo, oye, como, vale. Y él, pero a ver, que es la 7ª edición, poner un poco más de emoción. Y nosotros, no. Porque para eso somos también muy de la cuenca. Ya nos pasó cuando se hizo el primer Los Niños de Humo, que dijo él, claro, no, a ver, Jorge conocía a Alfonso porque Alfonso ya lleva con él un carrerón, pero a mí no me conocía de nada. Entonces dijo él, bueno, voy a sacar 1000 libros y Alfonso y yo ejercíamos de paisanos de Les Cuenques y era 2000. 2000, hombre, que bien los vendemos, hombre, eso vendemos no nada más en Mieres, tal. Y él flipaba como en plan. Entonces ahora, y es muy gracioso porque nos dice 7ª edición y Alfonso y yo como en plan, queremos 12 ediciones, ya no queremos colores de faja y con Carboneres igual. Queremos que se venda. Que lo lea la gente de fuera y que se emocione. Oye, mira, y si quieren hacer alguna película también dejamos, tanto... Yo no o sea, yo ya lo que me faltaba era protagonizarla. Yo creo que una película dibujada por ti, si te parece. Podemos dejarlo ahí. Cuando siempre me preguntan,
ya vas a escribir un tercero, pues ahora voy a decirte yo, ¿cómo no haces tú la película, Alfonso, de dibujos? Sería guapo. Pues vamos a escribir un tercero, pues no sé. Yo seguiría currando con Alfonso toda la vida. Alfonso también, porque me tiene a 1000 kilómetros. Yo creo que si me tuviera un poco cerca, igual no tanto. Pero yo con Alfonso trabajo muy bien, básicamente porque el prove no lo dejo hablar mucho. No. Yo con Alfonso seguiría currando y cuando me preguntan, que es cierto que me pregunten, oye, ¿ya tenéis idea para el tercer libro? A mí me encantaría seguir contando historias, pero tengo que decir que me encantaría como que me llegara la inspiración, las musas de mineras, con un foco aquí, me inspiraran y me encantaría poder contar en una novela o en algo una historia ambientada en los años 90 y 2000 de la reconversión, de los fondos mineros y tal, novela negra, con un protagonista que sea un sindicalista que lo llamemos el Pantera. Ya está. Bueno, yo digo lo de broma, pero déjate, ¿eh? Yo al Smuser se lo tiro así y, oye, si llega, a ver si después, si Alfonso me lo dibuja o no. Sí, ¿no, Alfonso? Digo yo. Bueno, pues nada, ya nos despedimos. ¿Quieres decir algo para despedirte? Porque no, aquí, que muchas gracias. Insisto, aquí hay toque de queda. El nuestro acaba en on, pero lleva Arbón. El tuyo llámase Macron y no tienes toque de queda, pero nosotros sí. Sí, bueno, que a ver si podemos más pronto que tarde volver a Mieres en persona y bueno, tú, sin distanciamiento y firmar. Sí, juntarnos. Acordaos de que tenemos afuera a Miguel de la Yocura. Después que todas las librerías de aquí, yo acabo de venir de la Pilarica, de firmar libros, también hay que comprar en el pequeño comercio. Internet para Zoom y para que nos pueda ver Alfonso, pero el pequeño comercio y la librería pequeña, porque si el editor es un aventurero, pues ya nos digo lo que es el comercio local. Así que nada, y bueno, yo volver a darles gracias al Festival Fiasco, a Carlos y al Ayuntamiento de Mieres por permitirnos hablar de todo esto. Y a todos vosotros por venir, porque el día, la verdad, fue un frío que madre mía. Y venir aquí a escucharnos a Alfonso y a mí ya me parece una aventura. Lo único que, como no está Alfonso, yo si queréis puedo dibujar algo en la dedicatoria del libro. No, me encantaría, como hacéis un poco de... ¿No? Tienes que dejar una plantilla, un flis y ya lo pinto yo. Tampoco es tan difícil. Alfonso, lo que te faltaba, ya te quiere despachar también como dibujante. No, Sabel que no. Bueno, no sé si antes de que terminemos alguien quiere formular alguna preguntina. A Aitana, Alfonso. Yo creo que levantó la mano José Luis. No, si nos da...